Hola, bienvenidos a nuestra segunda lección de discipulado, el cual tiene por nombre Principios para tener una vida en victoria. Creo que todos queremos tener una vida en victoria. De hecho, si nosotros vemos un documental, si vemos los deportes, si vemos una entrevista en la cual vemos a los grandes deportistas de la época, podría ser Messi, Cristiano Ronaldo, no sé, cualquiera que esté en tu preferencia. La cuestión es que si nosotros le preguntamos a ellos cómo hicieron para llegar a ser deportistas que están en altos rendimientos y que están por encima del status quo, seguramente ellos nos van a responder es que tuvieron que ofrecer muchos sacrificios, tuvieron que tener una vida de sacrificios. De hecho, dice la palabra que cuando nuestro Padre Celestial mandó a Jesucristo y Jesús vino a la tierra, dice que Él se sacrificó por nosotros. Es decir, Él tuvo que pagar un alto precio en la cruz, precio de sangre, precio de muerte. Y gracias a ese precio de muerte, gracias a ese precio de sangre, gracias a ese sacrificio, es que Él venció en la cruz y gracias a eso tenemos lo que llamamos la vida eterna. ¿Qué es lo que queremos decir? Sin sacrificios no hay victoria. Sí, a veces se escucha un poco triste esta frase, pero es que sin sacrificio no hay victoria. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Entonces estos deportistas seguramente para poder ellos vencer, para poder ellos estar en los mejores equipos, en las mejores ligas, ellos tuvieron que abstenerse de tomar alcohol, tuvieron que abstenerse de pronto de pasar y hacer cosas que muchos de ellos hacen. Tuvieron que abstenerse de acostarse tarde, tuvieron que aprender a comer, tuvieron que quedarse mucho más tiempo en el entrenamiento. Y gracias a cada uno de esos esfuerzos o sacrificios es que ellos pudieron ser deportistas de alto rendimiento. Sí, quiero que sepas también que dice la palabra, que por la palabra del apóstol Pablo, que Él nos llama a nosotros como atletas. Dice la Escritura que si nosotros queremos alcanzar el premio del supremo llamamiento, debemos que tener una vida victoriosa, tenemos que tener una vida de sacrificio. Entonces, los 4 principios, vamos a leerlos, los cuales debe cumplir todo cristiano, toda persona que quiere tener una vida victoriosa, ¿verdad? Son, número 1, debemos tener una vida de oración. Sí, tenemos que tener una vida de oración. La poderosa palabra de Dios dice, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que el primero que oraba era Jesús. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa.
Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La palabra del Señor relata que Él muchas veces se iba a orar en las madrugadas. Dice que Él oraba en las vigilias. Dice que Él se apartaba. ¿Por qué? Porque Él quería tener intimidad con Dios. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que si Jesús, que era Dios, hecho carne, oraba con su Padre Celestial, que se encontraba en los cielos, ¿quiénes somos nosotros para no orar? De hecho, si le preguntamos también a David, si le preguntamos a Daniel, dice la palabra que Daniel oraba en la mañana, al mediodía y en la noche. Bueno, dice realmente que oraba 3 veces al día, y suponemos que era así, y que él abría las puertas. Y como él era un hombre que tenía una vida constante de oración, por eso es que Dios lo exaltaba, aunque él se encontraba en un lugar que no pertenecía a su tierra. Entonces queremos tener muy presente que para poder tener una vida de oración es necesario aprender a orar. Sí, ¿cómo hablar con Dios? Bueno, definamos qué es hablar con Dios. Hablar con Dios significa tener la plena confianza, tener la plena certeza que cuando hablamos con Él, Él nos responde. Por eso dice la Escritura que hay algunos principios que tenemos que tener muy presentes. Uno, cuando vayamos a orar, tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Juan, capítulo 14, del verso 3. Dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Tenemos que tener la plena certeza que si nosotros hablamos al Padre conforme al nombre de Jesús, conforme al sacrificio de Jesús, no existe brujería, no existe cáncer, no existe hechicería que se pueda interponer en contra del plan que Dios tiene preparado para ti. Sí, tenemos que hacerlo ¿cómo? En el nombre de Jesús. También tenemos que hacerlo con fe. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. En otras palabras, que Él trae recompensa a todo aquel que le busca. Tenemos que tener muy presentes que cuando nosotros oramos con fe, Dios nos va a responder. Tenemos que hacerlo también bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, Dios solamente va a responder aquellas peticiones que están direccionadas por Dios, que están direccionadas por la palabra, que están direccionadas ¿por qué? Por la dirección de nuestro amigo el Espíritu Santo. Dice la poderosa palabra de Dios que a veces pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, cuando vamos a hablar con Dios, tenemos que hacerlo con sencillez, tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios y tenemos que hacerlo con perseverancia. Cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, te quiero lanzar un dato muy importante para que lo guardes. ¿Sabes? Dice la palabra que cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con corazones sencillos, con corazones humildes. Dice la palabra que Él al altivo lo mira de lejos, pero aquel que es de corazón sencillo, Dios lo va a mirar de cerca y lo va a exaltar. Es más, dice la poderosa palabra de Dios, que quien subirá delante de Dios, sino solo aquel que es limpio de manos y que es de corazón sencillo. Entonces, cuando vamos a orar, tenemos que hacerlo con perseverancia. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros vayamos a orar, dice que tenemos que hacerlo sin cesar. Tenemos que orar con la plena confianza, con la certeza de que ya se pagó un alto precio en la cruz, pero que muchas veces esa victoria, aunque ya se dio hace 2000 años, nosotros tenemos que esforzar esa victoria. Tenemos que esforzar, en otras palabras, hacer real los decretos que se dieron hace más de 2000 años. Por eso es que por esa palabra que se dio, dice la Escritura, y por sus llagas somos sanos. Esa palabra ya fue dada,
pero se necesita que nosotros, escúcheme bien, tomamos palabra, tomamos esa identidad y esa plena certeza de que esa palabra que Dios dio es real. Otro objetivo que tenemos que tener presente para tener una vida de oración, para hablar bien, es que tenemos que hacerlo a través de las diferentes formas de oración. Dice la palabra que existen oraciones que son personales y hay oraciones que son de intercesión. ¿Cuáles son las oraciones personales? Son aquellas que hacemos por nuestros propios seres queridos, por nuestras decisiones personales, por lo que nosotros requerimos, por lo que nosotros queremos. Es aquella oración que hacemos cuando hablamos con Dios y nos referimos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, por una necesidad específica, alguna petición concreta que requerimos ayuda de Dios. Puede estar orientada para expresar gratitud y alabanza con respecto a quién, a nosotros mismos. Pero no solamente existe este tipo de oración, sino que existen también oraciones de intercesión. ¿Cuáles son las oraciones de intercesión? Bueno, las oraciones de intercesión son aquellas oraciones que hacemos sencillo a favor de otras personas. Cuando usted está intercediendo por su amigo, cuando está intercediendo por su familia, cuando está intercediendo por personas ajenas a nosotros, quiero que sepas que estamos colocándonos en la brecha y ya no estamos pidiendo por nosotros, sino que estamos pidiendo por esas otras personas. Entonces quiero que sepas que este es un modelo de oración, la intercesión, la cual dice la palabra que agrada mucho al corazón de Dios. Dice la Escritura que en una ocasión Dios quería detener juicio sobre cierto lugar, pero dice la palabra que buscó en la tierra quien hiciese vallado, en otras palabras, quien intercediera. ¿Para qué? Para que Él tuviera misericordia, si pudiéramos decirlo de esta manera, y si hubiese encontrado a alguien que intercediera, Él no hubiese destruido la tierra. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando narra la Escritura que Abraham intercedió por Lot. Cuando Abraham intercedió por Lot, Abraham, al interceder por esa tierra, pudo lograr que Lot y su familia pudieran ser salvos. Este texto lo encuentras en la gráfica que ves a continuación. Abraham intercede en favor de Sodoma. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho de que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo apenas que soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar a los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor.
Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, permítame seguir hablando, tal vez se encuentre solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentre solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Otro principio para una vida victoriosa es que tenemos que hacer un estudio de la palabra. Bueno, cuando nosotros queremos tener una vida de victoria, tenemos que aprender la palabra. Tenemos que observar la palabra. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que meditar la palabra y tenemos que enseñar la palabra. La Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Sí, ellas son las que dan testimonio de Dios. Es a través de la Escritura que podemos ver el carácter de Dios cuando se le manifestó a los hombres. Podemos entender que Dios es amor, pero también podemos entender que Dios es fuego consumidor. Podemos entender cómo Dios le hablaba a la gente, cómo le hablaba por sueños, por éxtasis, por visiones. Entonces, es a través de la lectura de la palabra que podemos tener una imagen clara de quién es nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la palabra, no vamos a tener un Dios imaginario. Sí, hay mucha gente que tiene un Jesús imaginario. Hay mucha gente que tiene un Espíritu Santo imaginario. Hay mucha gente que tiene un Padre imaginario. Dice la palabra que este pueblo perece por falta de conocimiento. Sumamente importante hablar sobre este tema porque hoy en día, con las redes sociales y el fácil acceso que tenemos al internet, algunas personas dedican decenas de horas a la semana a escuchar y ver videos de distintos tipos de maestros en YouTube, todos con doctrinas distintas y algunos con grandes herejías. Es como si fueran en un mismo día a varias iglesias para escuchar sus sermones, y así hay una gran diversidad de contenido en las redes sociales, por lo que debemos ser muy selectos con el contenido que consumimos. Hay un ejemplo muy bueno en la Biblia que nos sirve para argumentar esta enseñanza, y se trata de los hermanos de la iglesia de Corinto. Enseña la Biblia que esta iglesia estaba siendo visitada por maestros judaizantes que enseñaban que no solo era necesaria la fe para ser salvos como gentiles, sino que también había que practicar las leyes rituales del judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Pablo, quien sentía una gran pasión y celo por la verdad, les escribió para, entre varias razones, alertarles a los hermanos del peligro de prestar oído a estas enseñanzas. Mire cómo dice el pasaje: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Uno de los grandes errores que cometió Eva fue prestar oído a la serpiente que hablaba y dialogar con ella, y producto de esa conversación ella terminó pecando contra Dios. Pablo usa este tremendo ejemplo para decir que hay un peligro grande de que los hermanos, si ellos dedican oído y su corazón a escuchar las falsas doctrinas, estos pudieran descarriarse. Esto le sucedió de hecho a muchos hermanos gálatas, a los cuales Pablo tuvo que escribirles alarmado diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. También la palabra enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por último, segundo de Juan 1:10 dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Todos estos textos llevan una misma advertencia, que nunca debemos permitir que gente hereje con doctrinas extrañas entre en nuestra casa para enseñarnos o ministrarnos. De igual manera, no debemos consumir contenido en internet de maestros que se desvíen de la doctrina verdadera. Aclaro que esto no significa para nada que usted tiene que estar de acuerdo con un predicador en todo para poder oírlo, no. Hay que reconocer que hay buenos maestros con buena doctrina, pero que tienen alguna, digamos que opinión distinta sobre algún tema irrelevante a la salvación. Eso es normal y debemos ser maduros y tolerantes para no dividirnos por cuestiones insignificantes. Pero a lo que me refiero en este video, la base es que hay gente que enseñan falsas doctrinas que sí van totalmente en contra del fundamento de la base del evangelio, como por ejemplo aquellos que practican la idolatría, o los que creen que Jesús no es Dios, muy peligroso, o aquellos que creen que el infierno no existe, o incluso aquellos que judaizan al pueblo de Dios enseñando que hay que hacer ritos para agradar a Dios. En esos casos, ellos están enseñando doctrinas antibíblicas que pudieran alejar a la gente de la salvación, y son esos maestros los que usted debe evitar a toda costa. Tristemente conozco personas que no leen su Biblia, ni oran diariamente, ni tienen una vida espiritual sólida y se alimentan de todo tipo de contenido en internet. Dejan que entren personas a su casa a enseñarles con falsas doctrinas y su cabeza termina llena de dudas, preguntas y confusión, y en vez de ser bendecidos salen peor. Estimado hermano, permítame para terminar darle este consejo muy valioso. Creo que lo ideal es una meta de leer diariamente su Biblia y hacerlo en oración para que el Espíritu Santo le haga ver la verdad revelada ahí en la palabra. Segundo, oiga usted por favor la voz de su pastor local en la enseñanza cristocéntrica y basada enteramente en la palabra. Todos necesitamos someternos a un pastor. En tercer lugar, no busque una gran cantidad de maestros bíblicos en YouTube o redes sociales, sino elija máximo 3 o 4 ministros de la verdad que se conformen a la doctrina sólida de la palabra, y así usted no será fácilmente confundido. Eso debería ser suficiente para estar bien alimentados espiritualmente. Asimismo, niéguese a consumir contenido que se dedique únicamente a desprestigiar personas, contender y hablar de chismes y farándulas. Pablo le dijo a Timoteo que evitara las contiendas porque conducen a la perdición. Lo único que bendice y edifica es la palabra de Dios, no la farándula ni el chisme supuestamente cristiano. Es decir, por falta de conocer la Escritura. Si conociéramos la Escritura, sabiéramos verdaderamente que la paga del pecado es muerte, que el Padre está buscando un hijo que se arrepienta y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nuestro tercer principio para una vida victoriosa es que debemos congregarnos. Sí, debemos congregarnos. ¿Qué es congregarse? Congregarse es asistir a los lugares de reunión. Es asistir a los lugares de reunión. Es congregarse en la iglesia, cuando nos congregamos en Ife todos los domingos a las 8 y a las 6 de la tarde. O cualquiera de los horarios nos estamos congregando. ¿Por qué nos congregamos? Para alabar a Dios, para celebrar a Dios. ¿Para qué? Para tener una vida de intimidad y coinonía con cada uno de los que se encuentran. Si nosotros tenemos una fogata y tenemos una gran fogata que tiene leña, ¿qué pasa si nosotros sacamos esa leña? Pues ese tizón que nosotros sacamos de la fogata se empieza a enfriar. Por eso es que la palabra da un consejo y le dice a cada uno de sus hijos: amados, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De hecho, el dejar de congregarse también se constituye pecado. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros nos congregamos? Estamos preparando una atmósfera para que Dios se manifieste. Es una de las funciones. Vemos a Dios descender. ¿Qué sucede cuando nosotros nos congregamos? Y es que los dones que cada uno de nosotros tiene empiezan en funcionamiento. Los dones que tiene el líder, los dones que tiene la pastora, aún los dones que tiene cada uno de los pequeñitos que llegan a la iglesia, empiezan a funcionar, en otras palabras, a servirnos unos a otros, a ministrarnos
unos con otros. Y otro principio para tener una vida victoriosa es que debemos compartir el Evangelio. Y con esto vamos a terminar. Sí, uno de los propósitos que debemos tener para tener una vida en victoria es que tenemos que aprender a compartir lo que hemos recibido a otras personas. De gracia recibí, de gracia os da. Dice, toda persona que ha creído en Cristo como Salvador y Señor, su corazón arde por compartir a otros de su obra de fe. Encontramos en la Biblia de personas que compartieron de su fe, como por ejemplo Andrés, que tuvo un encuentro con Jesús y compartió su experiencia a Simón, su hermano. Juan capítulo 1, del verso 40 al 41. La Biblia está repleta de personas. De hecho, si los que escribieron la Escritura, dice la palabra que toda Escritura es inspirada por Dios, si ellos deciden guardarse la revelación, si ellos deciden vivir todo y no escribirlo y no compartirlo, muy seguramente nosotros no estaríamos aquí. Dios todo lo hace bueno, Dios todo lo hace perfecto. Entonces Dios inspira a la gente para que la gente tenga experiencias, para que la gente conozca a Dios a través de esas experiencias, pero Él inspira a la gente para que esas experiencias sean contadas para otros, para que otros puedan conocer el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, uno de los principios que nosotros debemos tener para tener una vida victoriosa es que debemos aprender a compartir la palabra de Dios, debemos aprender a compartir nuestra experiencia, debemos aprender a compartir nuestra vida de oración y tenemos que aprender a compartir nuestra congregación para con otros, para que ellos puedan también ser salvos. Entonces queremos decirte, amado, que Dios tiene un plan contigo. Me gusta decir eso. Dios nos llamó para ser personas de victoria, para ser deportistas espirituales de alto rendimiento, para conquistar naciones. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ese principio está limitado o está condicionado, para ser más exacto, a que tenemos que tener una vida de oración, a estudiar la palabra, a congregarnos y a compartir el Evangelio de nuestro buen Dios. Dios te bendiga y te invitamos a responder las siguientes preguntas. Bendiciones.